el último día que había visto con vida a su ser amado. Que lo había visto, porque no sabíamos si estaba muerto o no. La persona narraba en un nivel de detalle ese día y nosotros nos dábamos cuenta que es que el tema de cómo estaba la última vez que lo vio es clave, porque es la oportunidad para encontrarlo tal vez. Sabían el tipo de ropa interior, el tipo de medias, el tipo de pantalón o chaqueta o morral, o si tenía o no un tatuaje, o qué características tenía, y llegaban a un nivel de detalle en el que en el caso de algunas mujeres desaparecidas sabían el color de las uñas, de qué color se habían pintado las uñas o si tenían algún dato específico. Y les preguntamos a todas, ¿usted qué quiere? Todos, 100% de la muestra coincidieron, el cuerpo. Queremos el cuerpo de mi ser querido, vivo o muerto, pero queremos el cuerpo. Y les pedimos hacer un acto conjunto con ellas y era, vamos a hacer un cuerpo, necesitamos de su ADN para crear ese cuerpo. Este no le va a reemplazar a su ser querido, pero vamos a hacer un gesto para construir un cuerpo y llevárselo a Naciones Unidas. La persona puso el cuerpo propio en la posición que quiso y ese cuerpo de esa persona lo envolvimos en papel vinipel y luego en cinta pegante, excepto la cara, para no hacerle daño. Cortamos, sacamos la persona de ahí, terminamos el cuerpo con la cara con un molde y hicimos 1240 cuerpos. Cada una de esas personas, acompañado de un número muy alto de voluntarios, fuimos a poner esos cuerpos en la Alpujarra, el centro administrativo de la ciudad, entre los edificios de los jueces, del consejo, de la asamblea, del gobernador, del alcalde y todo el terreno donde Naciones Unidas tenía una cosa que llamaban zona ONU. Nosotros habíamos renunciado como ciudad a esa zona y esa zona era propiedad o territorio o soberanía de las Naciones Unidas. Nosotros entramos con los cuerpos, 1240 cuerpos, cada uno llevaba un cuerpo sobre los brazos. Algunos tuvimos que hacer muchos viajes para traer los cuerpos porque no teníamos 1240 personas en ese momento y pusimos los cuerpos. En ese momento se generó una especie de ruptura muy fuerte porque lo que pasó es lo que pasa donde hay un foro de Naciones Unidas. Está todos los cuerpos de antidisturbios, acá los llamamos SMAT, y salieron una cantidad de SMAT que no sabíamos que existían. Y nos rodearon rápidamente. Lo que nosotros hicimos fue parar la mayoría madres, a las madres de los desaparecidos al frente de la persona del SMAT, que era un muchachito siempre, muy grande, muy bonito, pero era un niño generalmente, vestido como de robot, de Robocop, muy duro. Lo paramos al frente mirándolo a los ojos y le pedimos a la mamá que le hablara a ese muchacho y le dijera lo que le había quedado pendiente. ¿Qué no le ha dicho usted a su ser querido que desapareció y no lo ve hace 15 años? Dígaselo, ahí está, él es su ser querido. Y ellas empezaron a hablar muy cerca, a esta distancia, del chico del SMAT, del cuerpo antidisturbios, hablándole, mirándole a los ojos, y ocurrió un fenómeno muy extraño, y es que muchos de ellos empezaron a llorar. Y empezaron a llorar y hubo una cosa muy fuerte, y desarmamos al cuerpo antidisturbios. El jefe de antidisturbios me llamó y me dijo: Sergio, retíreme esas mamás de ahí, retíreme las mamás de ahí y yo me llevo el SMAT. Y yo le dije: llévese el SMAT y yo retiro a las mamás. Entonces me dijo: retírelas y yo retiro el SMAT. Y yo le dije: no. Es más, retiramos la oferta, llévese al SMAT y nos vamos a quedar con las mamás. Entonces hubo una cosa muy fuerte. Finalmente hubo una tensión grande. Ellos no pudieron atacar, que era la orden: saque esa gente de ahí. No nos pudieron sacar y nos quedamos hasta el amanecer en una especie de ritual con esos cuerpos. Luego voy a hablar del Teatro Pablo Tobón muy rápido. Es un teatro en el que yo trabajé, entré hace 6 años, ya no estoy ahí. Y cuando entramos al teatro, ese es el teatro de esta ciudad, es uno de los teatros más importantes de la ciudad, y cuando entramos ahí, el Teatro Pablo Tobón estaba agobiado por una realidad del centro que entró en decadencia. Todos los directores anteriores lograron mantener el teatro vivo y abierto, no se lo entregaron a una iglesia cristiana, ni lo volvieron un centro comercial, ni nada parecido, pero les tocó pasar una situación muy terrible. Nadie quería venir al centro de Medellín de noche. Y había momentos en los que meses enteros el teatro estaba literalmente cerrado.
y entramos en una crisis económica y estructural del edificio muy grave. Cuando entramos al Teatro Pablo Tobón, estaba en esta situación y cuando no lo tomamos, más o menos lo convertimos en esto. Invertimos una cifra muy alta, corrimos los riesgos más grandes. El Teatro Pablo Tobón es una entidad privada, sin ánimo de lucro, eso no es el Estado, y tomamos la determinación, un riesgo muy grande, de hipotecar el edificio. Hipotecamos el edificio, reinvertimos en el edificio. Yo le di más o menos como una propuesta a la junta directiva. Yo les dije, miren, este es el plan estratégico, este es el diagnóstico y este es el plan de gestión. La realidad, el plan estratégico se llama Teatro Pablo Tobón, un centro cultural de puertas abiertas. Y el valor de este plan estratégico a 10 años, 2011-2021, es este. Y para arrancar necesitamos 2.500 millones de pesos para gastárnoslos en una cosa que no se va a ver. Que ese edificio de acá no se caiga, punto. Hipotecamos el edificio, yo recibí la plata, empezamos las obras en el teatro y yo dije, no me voy a gastar la plata, me voy donde cada uno de los funcionarios públicos del consejo y los convencí de que con la declaratoria de patrimonio del teatro, el municipio sacara una norma por medio de la cual pudiéramos invertir en el teatro. Yo ya tenía garantizado el dinero para la inversión del teatro, pero logré que la municipalidad me pusiera un recurso, que el Estado Nacional y que el Estado Departamental me pusieran un recurso, con lo cual una deuda que nosotros teníamos para pagar en 20 años, que era lo que íbamos a pagar, eso lo pagamos en 2 años. Y logramos que el teatro estuviera abierto. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante del teatro es que abrimos las puertas. Y cuando yo llegué al Teatro Pablo Tobón, yo fui a una entrevista para ver si le hacía el plan estratégico al Teatro Pablo Tobón y algo muy extraño me ocurrió a mí y es que me tocó algo, todos los sentidos. Se me metió por la nariz muy fuerte, me dio como una sensación de sinusitis, los ojos se me irritaron un poco y la piel estaba tocada. Y ese olor se me metía en el paladar. O sea, yo podía como sentir el sabor de ese olor y era un olor terrible, pero no lo identificaba. Y yo fui al teatro, llegué a él en estas condiciones de acá y me encontré con una reja que yo nunca, y había ido muchas veces al teatro, había visto. Porque yo iba cuando el teatro estaba en función y esa reja estaba abierta. Pero había meses enteros en que el teatro no estaba en programación y la reja estaba cerrada. Cuando llegué a la reja, me aproximé a ella y vi 2 mujeres muy jóvenes, con una situación muy extraña, casi surrealista, acostadas, tiradas contra la reja, y se estaban en ese instante en el que yo las miré y pude mirar los ojos de ellas, de una de ellas, ella se estaba inyectando heroína y hubo una cosa muy fuerte porque yo vi el cuerpo de una mujer muy bella, pero a la cual esa belleza ya la estaba abandonando. La piel estaba casi forrando los huesos, los ojos estaban enterrados. Yo sentí un poco como que la picadura de la aguja me entraba. Abrieron la reja, yo entré, me fui a la entrevista, me senté con la directora del teatro, me paré frente a frente con ella y empezó a hablar y yo simplemente tenía la sensación de un pececito moviendo la boca en una pecera. No le oía nada. Yo no le oía nada de lo que decía y le dije a Helen, se llamaba Helen, le dije, lo siento, no te estoy escuchando nada. Quiero saber de una niña que hay allá afuera en la reja que se inyectó heroína y quiero ir a verla. Salimos, cuando salimos la niña estaba convulsionando, el vigilante estaba detrás de la reja cerrada y esa muchachita se estaba muriendo ahí tirada. Yo abrí la reja, salí, la miré y me asusté muchísimo, la cogí en brazos y me sorprendí mucho porque esa mujer no pesaba nada. Nada, literalmente. La montamos a un carro y la llevamos al hospital, el final es terrible, pero no tanto. Ella murió, pero murió con la mano de la madre y los ojos de ella reconciliándose con ella. Se iba a morir de todas maneras, pero se iba a morir en la calle, con un vigilante armado y una reja cerrada. En ese momento volvimos al teatro, fue muy horrible, y yo le dije, Len, yo le hago el plan estratégico con 2 condiciones. Me dijo, ¿cuáles? La primera se llama el Teatro Pablo Tobón, un centro cultural de puertas abiertas. Y la segunda es que esa reja se abre mañana y eliminamos la vigilancia. Ella me
se quedó asustada y yo le dije, no hay vigilancia que pueda permitirnos que se muera un ser humano en la puerta del teatro y nosotros estamos cuidando unos putos bienes encerrados que no valen nada. Lo aceptó y decidimos que una vez abiertas las puertas lo que queríamos era tumbar muros. Y decidimos sacar todo el escenario del Pablo Tobón para la calle, tomarnos la calle y hicimos días de playa, inspirados un poco en París, que cierran, ya la cerraron permanentemente, una calle al lado del Siena. Nosotros, no como Estado, sino como una entidad privada, nos tomamos ilegalmente la avenida La Playa, se llama La Playa porque debajo hay una quebrada que la volvimos un alcantarillado, la quebrada madre de esta ciudad, la volvimos un alcantarillado y decidimos que esta imagen no nos gustaba y pusimos arena, 300 metros de lineales de arena y pusimos palmeras, pusimos agua, pusimos juegos y la gente se tomó eso y cuando fueron a abrir la calle, la alcaldía no podía, no tenía manera, trabajamos una noche entera en poner toda esa arena ahí, muchas volquetadas de arena, muchísimas volquetadas de arena y estuvo 40 días la avenida La Playa así y era la playa más concurrida de la ciudad, no hay más playas. Pusimos esto inspirados un poco en varios lugares del mundo, especialmente en París, pero nos inspiramos en otras cosas y decidimos poner teatros en la calle con sombrillas, pusimos teatros al aire libre donde le contaban un espectáculo a alguien y alguien en el escenario de su mente tenía la puesta en escena de ese espectáculo. Y nos mandaron mucha policía, el alcalde nos llamó y nos dijo, les voy a ayudar, vamos a hacerlo de días de playa juntos, pero vamos a hacerlo con la policía. Entonces cuando nos mandó la policía, que nosotros no queríamos policía, nosotros creamos un escuadrón de seguridad. Y cada que la policía llegaba a formar, nosotros poníamos a los pantolocos a formar ahí, y a los policías, los pantolocos los seguían todo el tiempo, y se volvieron un poco como los acompañantes de la policía, y me llamó el general de la MEVAL, de la Policía Metropolitana, y me dijo, hombre, hay unos payasos mamándole gallo a los policías, respeten. Y yo le dije, mi general, discúlpeme usted, hay unos artistas acompañando a los policías, respete. Entonces él me dijo, ¿qué es lo que querés? Y yo le dije, que retire la policía. Nosotros no queremos vigilancia, ya habíamos quitado la vigilancia al teatro, habíamos negociado con 9 empleados que eran vigilantes, 3 vigilantes a 3 turnos, le habíamos devuelto a la 4ª Brigada las armas, no queríamos armas y no queríamos esta cantidad de policías vigilándonos en un evento cultural y artístico que creíamos que no era necesario. Entonces el comandante de la policía me dijo, usted me firma que se hace responsable y yo le entrego eso. Yo le dije, perfecto. Se llevó la policía y nos quedamos con nuestro cuerpo de seguridad. Y fue el mejor cuerpo de seguridad que podíamos tener. La criminalidad se bajó inmensamente. El número de robos, el número de incidentes, el número de riñas se bajó extraordinariamente y pedimos a 2 empresas que lo midieran, la Universidad Nacional y una empresa que se llama Casa de las Estrategias. Decidimos romper el pavimento. Dijimos, ahí está nuestra quebrada, vamos por ella. Entonces anunciamos públicamente que íbamos a quitar el asfalto de la calle para que la quebrada volviera a estar. Todo el mundo dijo, estos hijos, ¿qué van a hacer? Y llamamos a un artista que se llama Daniel Gómez y le pedimos que nos hiciera una pintura anamórfica donde la gente se tomara una fotografía con el puente que estaba ahí debajo del pavimento. Y hicimos un puente donde la gente iba y se tomaba la foto y funcionó maravillosamente. Ese puente literalmente está ahí debajo del pavimento, lo tapamos, aún existe. Y la gente fue muy feliz en esa playa en el centro de Medellín. Nosotros como en Belo Horizonte tampoco tenemos playa. No, perdón, nosotros sí tenemos playa, lo que no tenemos es mar. Luego desarrollamos, inspirados en días de playa, otras cosas que fueron tomarse la calle. Esto fue permitido parchar acá. Nos tomamos el cruce de 2 avenidas. Esta la hicimos con el municipio de Envigado. Y en el cruce de esas 2 avenidas, en todo el centro de Envigado, pintamos con un grupo de artistas la avenida y esto era el espacio donde le decíamos a la gente que estaba permitido parchar aquí. Permitido parchar aquí porque antes había un prohibido parquear aquí que nadie respetaba. Entonces dijimos, no dejen entrar los carros por ningún lugar y no pueden parquear, y dejen entrar al peatón, y hicimos permitido parchar acá. Fue un éxito maravilloso y la gente que la tomó por sorpresa el evento empezó a parchar y a parchar ahí. Y el espacio se convirtió en otra cosa maravillosa, se llenó de gente, hicimos escuelitas en la calle, hicimos
eventos artísticos y culturales, y terminamos logrando que Permitido Parchar Aquí lograra un plan de peatonalización de un número de vías muy importante en un municipio cercano que se llama Envigado. Bueno, algunas de las imágenes de Permitido Parchar Acá. Y una vez hicimos Permitido Parchar Aquí, planteamos una cosa que se llamó casao. Casao es como un maridaje, pero a la nuestra. Es con qué me como qué, y cuando hago qué, como o tomo qué. Hay gente que va al cine y ve y come crispetas, el mal gusto es un derecho, pero ese es el casao. Cuando conversamos nos tomamos un tintico, un vino, una cerveza, o con un vino, con unos frijoles, que en Brasil lo llaman de otra manera, acá nos comemos un tocino. Entonces el casao era una propuesta para tomarnos un espacio donde inventamos una especie de escuelita para producir comida, y tuvimos a las personas de la gastronomía en una zona de la buena mesa tomando el espacio y jugando. Acá, por ejemplo, jugábamos futbolito, metegol lo llaman en el sur del continente, y eso lo pusimos a que lo narraran los jugadores de fútbol, los narradores de fútbol que escuchamos en las noticias. Bueno, pasamos muy, muy bien en Casao y nos divertimos mucho. Este fue un acto ilegal también. Se llama Palacé para Todos, y es que la avenida más grande de venta de carros de la ciudad, que es la segunda venta de carros más grande del país, se llama Palacé, y la tienen tomada todavía los vendedores de carros. Entonces nosotros fuimos y nos tomamos la calle. Entonces, donde ellos tenían una acera convertida en parqueadero exclusivo para sus clientes y uno no podía andar por la acera, nosotros montamos una cosa muy parecida que se ha hecho muchas veces en el mundo, un parking, gramas y sombrillas, y lo mismo hicimos con esta, que donde tenían las aceras tomadas para parquear carros que vendían, nos fuimos a hacer yoga, invitamos a la gente. Entonces éramos 4 gatos, pero ojo, invitamos a la gente y la gente empezó a llegar con manteles, con cosas, y ya no éramos 4, sino que había 1, 2, 3, 4, y por allá habían otros 7 u 8 más, y se enojaron mucho y nos sacó de ahí la policía, nos demandaron, y nosotros tomamos la determinación de hacerles otro. Y dijimos que nos íbamos a amarrar de ahí y que nos íbamos a encadenar ahí a que no nos sacaran. Y lo que hicimos fue que invitamos a los amigos que tenían pelo largo y se trenzaron el pelo uno con otro. Entonces nos divertimos mucho y el juez falló en nuestra contra. Entonces dijimos que íbamos a enterrar la ciudad que soñamos. Y nos fuimos para allá a hacer un velorio, y como además estábamos bravos, en venganza, llevamos a todos los amigos de las escuelas de idiomas y pusimos un centro de comunicaciones con todas las cuentas de redes de nosotros a disposición de ese centro de comunicaciones, para que en el idioma de cada marca etiquetaran a la marca. Entonces ya no vamos a negociar con Renault en Medellín, vamos a negociar con Renault en Francia, y con la Nissan en su lugar de origen, y la Mercedes en Alemania, y la Fiat en Italia. Empezamos a etiquetarla y todos convertimos en tendencia latinoamericana el Palacé para Todos, y las marcas empezaron a preocupar, y como acá hay un refrán que dice, el dueño del letrero, el dueño de este letrero no es el de este concesionario, es Nissan, y Nissan no está aquí, es un concesionario, y el dueño de la Mercedes o el dueño de la Renault se preocuparon y nos empezaron a contestar desde las cuentas de la Renault en Francia, desde la Fiat en Italia, y se preocuparon mucho los del letrero acá, dijeron negociemos. La negociación es retiraron la demanda y devuelvan las aceras, y por acá pasa una ciclorruta. Se hizo la ciclorruta, no nos han devuelto las aceras, pero esto no se va a quedar así. Y ahí planteamos una cosa clara en todas estas acciones anteriores, y es que lo contrario de inseguridad es convivencia. Y nosotros nos imaginamos romper el cubo, que para nosotros esto es como una sala de exposición, un lugar frío, tal vez muy iluminado, con muchas cámaras, y preferimos y soñamos con que la ciudad sea esto, una especie sí de museo, pero un museo vivo donde el espacio. Y para eso creamos un partido político. El partido político que lanzamos, voy a resumir ya, qué pena, lanzó a la candidatura de las ciudades más importantes del país a candidatos, y se armó un escándalo gigante, que porque todo lo que nosotros hacíamos era para terminar en la política.
Entonces decidimos lanzarlo en un lugar que es patrimonio nacional, que es otra parte, que es la casa de ese filósofo en el que nos inspiramos, y lanzamos a cada uno de los municipios a los escritores más importantes que cada municipio tenía, que no estuvieran vivos. Entonces lanzamos a Gabriel García Márquez a la alcaldía de Aracataca, lanzamos a Fernando González a la alcaldía de Envigado, lanzamos a León de Grave, y todo el mundo quedó como descuadrados, estábamos recogiendo firmas, hicimos una preinscripción a la Registraduría Nacional, todo el mundo dijo, ¿qué es eso? Y ese es nuestro partido, que se llama La Inteligencia Nacional, o el partido Laín. Y fueron pues muchísimas personas. Este es otro que lo voy a pasar muy rápido, Ciudadanos por el Aire. Decidimos abrir el data del aire en Medellín porque nos estamos muriendo entre 8 y 10 personas. Yo tengo 2 infartos cerebrales y un hematoma en el cerebro y creemos que es por el tema del aire. Y decidimos crear una imagen que son los médicos de la peste negra, que son estos médicos que en la Edad Media se ponían una gran cubierta llena de gasas y algodones para que no les ingresara el olor de la peste, que era lo que creían que los afectaba, y hicieron una gran labor, por lo menos muy humanitaria, y nos le tomamos las esculturas a Botero y le pusimos las máscaras de la peste negra para que no se murieran, y se armó un debate. Luego de eso, el ministro de Defensa vino a Medellín porque habían explotado unas vainas y hizo un consejo de seguridad. ¿Cuál es el lugar más seguro para hacer un consejo de seguridad? El Banco de la República. Nosotros dijimos, güey madre, ¿cómo nos metemos allá? Nadie nos invita, ¿no? ¿A quién nos va a invitar a nosotros al Banco de la República? Nadie. Entonces decidimos ir a una exposición de un artista que había, entramos a la exposición 3 días antes y levantamos un módulo, un panel, que era vacío por dentro y dejamos nuestras cositas ahí guardadas y al día siguiente fuimos a las 6 de la mañana donde un amigo, nos hicimos amigos de alguien del Banco de la República, a saludarlo y nos quedamos hasta las 3 de la tarde escondidos, que era el Consejo de Seguridad, por allá muy aburridos, pasamos muy maluco, pero luego fuimos, sacamos de nuestro lugar escondido lo que teníamos y fuimos a darle un regalo al ministro de Defensa. Hoy es candidato a la presidencia de Colombia. Este señor le dimos un regalo que era una canasta de fruta y le preguntamos que si sabía qué frutas eran. Él las miró y gagueó y le dijimos, ministro, ojo, usted tiene 2 postdoctorados, acaba de hacer una exposición de cómo está ganando la guerra. Ayuda, ministro. El escudo de Colombia, el escudo de armas de Colombia. No supo y le dijimos, ministro, usted está aquí en Medellín porque explotaron 2 granadas. Lo que usted tiene en la mano son granadas. La granada es una fruta que crecía en España, que por eso Granada se llama Granada. Cuando los españoles llegan, encuentran granadas aquí en todo lado y dicen, wow, este lugar se va a llamar la Nueva Granada. Y en nuestro escudo nacional está la granada y usted ni siquiera reconoce la granada. Pues ministro, sí podemos ganar la guerra, pero no como usted dice. La ganamos cuando los niños asocian la palabra granada a una fruta y a la historia de Colombia y no a un arma explosiva. Y estaban decidiendo el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, entonces al alcalde, que fue muy querido porque cuando entramos se nos vino todo el cuerpo de seguridad encima, él dijo, no los lastimen, ese es Sergio el del teatro y ese es no sé quién y no sé quién, déjelos entrar. Entonces él fue un cómplice de que estuviéramos ahí, si no nos saca el cuerpo de seguridad. Le dijimos, alcalde, no se preocupe, a usted también le trajimos un regalo, le trajimos un monopolio. No deje que con nuestra ciudad sigan jugando Monopolio, por favor, alcalde, juegue esta noche con sus hijos y mire las reglas de ese juego para que en nuestra ciudad no sigan jugando así. Ya con 2 últimas cosas digo, encarcelaron al secretario de Seguridad de la ciudad por una presunta complicidad con los cuerpos ilegales de la ciudad y algunos ciudadanos, yo no estuve ahí, decidieron ir a lavar el letrero de la alcaldía. Y lavaron el letrero de la alcaldía el día que se hizo la imputación de cargos del secretario de Seguridad, y como queda ahí mismo el lugar, es el mismo lugar, entonces tenían a alguien en la sala de prensa y dijeron, algo está pasando en la alcaldía, y todos se fueron a mirar ahí, estaba ahí al lado, qué estaba pasando, y estaban lavando el letrero de la alcaldía y lograron un efecto en prensa extraordinario. Después de eso se creó la figura de No Matarás, y No Matarás tiñó de rojo, inspirado en otros momentos de otros lugares del mundo, las fuentes de la ciudad, el día más violento del año de Medellín. De ahí en adelante se crearon unas mesas
para plantear las discusiones. Pongo estos ejemplos, pero lo que nosotros estamos planteando no es arte, ni es exposición, ni tiene una curaduría de por medio, ni creemos que sea exclusivamente activismo. Lo que estamos proponiendo es un diálogo. De estas acciones han salido al menos 3 mesas, una con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, que está creando un nuevo plan para el aire con un piloto en Medellín. Salió una mesa con el Metro de Medellín, que hay una acción que no está ahí, que es, pues les cuento, y cambió el reglamento, el manual de usuario, el manual de anuncios y metió cosas como que, por ejemplo, los indígenas que no quieren usar zapatos puedan entrar al metro porque el reglamento del Metro de Medellín dice que no se puede entrar descalzo, o que un habitante de calle sí pueda entrar al metro. Ya termino. Y la tercera es la mesa de No Matarás, que logró sentar a toda la gente de la alcaldía a discutir con la ciudadanía en una cosa que no querían hacer, y es cómo vamos a convivir en esta ciudad. Creemos que esto es una cosa que no cabe en la sala de un museo y que no queremos que esté en la sala de un museo, y va un poco como a ese espíritu de las utopías. Qué pena. Ok, gracias Sergio. Vamos a hacer esto, vamos a tomarnos el tiempo, voy a hacer solo una pregunta a cada uno y vamos a tener el break. Y antes de ir al break les voy a dar la oportunidad para que ustedes nos pasen sus preguntas para ellos, que vamos a continuar conversando después del break, que es una forma muy estratégica que hemos diseñado para que no se vayan en el break, además. Y para que se sumen a la dinámica que les vamos a proponer con Violeta. Tenía algunas preguntas que un poco muchas habían surgido de algunas conversaciones anteriores. Y en el caso de Carol, en una de las respuestas que... ¿Me escucha? Sí. En una de las respuestas que vos me habías pasado por mail cuando hablábamos de cómo aparece la incomodidad, hablando, bueno, Sergio expresó muy bien cómo aparece la tensión y la incomodidad. Vos decías que en muchos de tus proyectos la tensión aparece cuando nos desafían a explorar verdades incómodas e historias sensitivas, ¿no? Y los proyectos que vos nos contaste son muy fuertes y se ven los logros, y vos sos una persona muy estratégica en poder mostrar, seguramente para conseguir apoyo y poder darle continuidad a esos proyectos, esos resultados. ¿Cómo aparecieron esas tensiones en esos proyectos, en particular, específicamente en alguno de ellos en los que estás trabajando en tus museos? I think if I take the example, I'll take this off actually. It's hard to hear yourself talking. I think there's a core tension that maybe tension's the wrong word. There's a challenge that we have to face with all the community work that I've shared and the wider programme, and that's setting up an environment where we can manage expectations for ourselves, and we can respond in an honest way to communities when they want to challenge us as an institution. So an example is when we brought the young people into the museum for the postcode project, in order to make the space completely available to them, we had to work with our marketing, our curators, our in-house teams to challenge our whole organisation to think about working differently with a group of young people that didn't want to come into the museum and do things our way. And I say that because that was very much where we were coming from. We have a way of exhibiting, curating, displaying and standards and for our public, and we were very challenged by that. And it was a good challenge to face because the end product was all the better for giving ownership of that to the young people. Where we had to manage their expectations were that we wanted to pass on some of our knowledge and skills to them, and they had to come to us and commit to the process. So when we went out into the community and worked on the streets, the reciprocal game was, well, you've got to come back into us now. We want you to come into our space, and that took some time to build up trust around that. So the challenge is about, for me,
not just identifying the relationship, but making the relationship work for everyone. And every project that I've encountered, I never assume at the beginning that I know, because there's always learning for us as an institution, and I think there's always learning for the community. Gracias. Sí, hay algo que quedó claro también en los 4 incluso ejemplos, que es cómo incorpora la institución o las personas que están involucradas ese proceso de aprendizaje, que se abre en un proceso de aprendizaje que tiene que ver con ese proceso de trabajo con otros, ¿no? Quizá en el caso de Sergio, y eso ahora me vuelvo un poco a vos, es muy interesante ver cómo vos planteás esas formas de colaboración en una práctica que genera tensión, que genera mucha incomodidad, y me interesa saber cómo haces convivir esa gestión pública, o casi pública, digamos, porque sé que has tenido además has tenido un rol que ha generado muchas controversias e incomodidades. ¿Cómo convive esa práctica de colaboración y esas acciones que haces de incomodidad y de tensión con esa gestión y tu rol público también? Bueno, yo lo que creo... la batería. Estoy descargando. Hablaste mucho, Sergio. Hola. Hola. Bueno, sí, ya van 3 sin batería. Los voy a dañar todos. Hay una realidad, y es que todos somos actores públicos. Así como todos somos habitantes de calle y todos somos peatones y todos somos ciudadanos. Esa es una realidad. Entonces, incomodar lo público es incomodarse a sí mismo. Es desacomodarse. Es más fácil hacer la gestión económica ante lo público siendo cómodo para ellos. En realidad, esa fue como una de las decisiones que yo tomé cuando estaba en el Pablo Tobón. Es un teatro que vale 3.000 y pico de millones de pesos al año. Entonces, conseguir la plata vale mucho, cuesta mucho. Y cuando le jodes la vida al mandatario, estás pateando la lonchera. Estás tomando la decisión de jugar con quien te da la plata. Uno puede ser el Marqués de Sade, perfectamente, pero si tienes que ir a pedirle pasajes a la mamá, ojo, tenga cuidado. Una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo llegar. La realidad fue muy difícil porque en los últimos años del trabajo en el Pablo Tobón, por ejemplo, el alcalde tomó la decisión de tratar de contratarnos directamente. Quería que yo trabajara para él, por ejemplo, y algunos de mi equipo, manteniéndonos invisibles y que nuestras labores fueran para que sirvieran a su equipo de comunicaciones de manera alterna y paralela. Le dijimos que eso era una barbaridad y que no lo íbamos a hacer y que nos parecía hasta ofensivo. Pues la decisión, cuando decidimos no aceptarlo, fue cortarle todo el dinero al Teatro Pablo Tobón. Nosotros ya habíamos conocido esa experiencia en otra parte, que es la casa de Fernando González. Durante 4 años lo público nos quitó la plata. Ahí no hay otras acciones que hicimos contra el tema de la ministra de Cultura, que le pedimos a todos los salas de teatro, cuando se redujo el presupuesto de cultura en Colombia, que se cosieran la boca e hicieran una huelga de hambre los títeres y las marionetas. Y las salas de teatro se declararon salas desconcertadas, y eso puso en una dificultad muy grande, porque 630 salas de teatro en el país que paran, y que que paran los títeres en todas las ciudades y solo presentan obras para adultos, y dicen no tenemos títeres porque se cosieron la boca en huelga de hambre. A la ministra la puso en un jaque difícil y le tocó ir a negociar. Entonces el ministerio decide en ese momento quitarme algunos contratos, porque yo era jurado de varias cosas, no importa. El alcalde decide quitarle la plata a otra parte, el de Envigado. Luego el alcalde de Medellín le quita la plata al Pablo Tobón. No importa, pero uno tiene que tener claro un plan de gestión económica. Cuando hagas eso, tú tienes la responsabilidad de que tú trabajas en una entidad, y si esa entidad se quiebra es tu culpa. O sea, ojo, eres tú el responsable de que estás haciendo una gracia, de que si esa entidad económicamente se quiebra, pues el teatro son 65 años de gestión que te tiras al traste por un asunto que tú decidiste hacer. Entonces hay que medir muy bien ese tema, y lo logramos medir bien y funcionó. Yo creo que voy a ser muy cruel en lo que voy a decir, no le va a gustar al alcalde de Medellín, pero el alcalde de Medellín se dejó utilizar, se dejó usar
más o menos como usamos a los medios de comunicación en otros momentos, y es que nosotros habíamos hecho una cosa inmensa en el Teatro Pablo Tobón, pero la gente no sabía, sabían solo nuestros amigos. Y cuando el alcalde sale públicamente a enfrentarnos, radicalmente dice, lo sacan de ahí y habla con cada miembro de la junta directiva y le condiciona los contratos, logró lo que nosotros no habíamos logrado. Todos los medios contaron qué había pasado en el Teatro Pablo Tobón en 6 años. Y logró que cada peso de inversión se viera nacionalmente e internacionalmente. Y eso fue un gran logro. Y ahí pues no teníamos con qué pagar la prensa que tuvimos. Y logramos que una vez quitado lo que les estorbaba, que era yo, que me parece muy bien que me muevan, porque si me mezco ahí me aburro, el municipio está invirtiendo ahora sí mucha plata en el Teatro Pablo Tobón y ahora sí le están poniendo la ficha. Yo estoy muy orgulloso, los aplaudo, estoy orgulloso de que el alcalde invierta en el teatro y creo que está muy bien. Puso un chico muy bueno, muy brillante, que se llama Juan Carlos Sánchez, que era un funcionario del alcalde, lo puso director del teatro y ahora hay una especie de hermanamiento entre la alcaldía y el Teatro Pablo Tobón, lo cual está muy bien. Gracias. Mateo, tu proyecto, digamos, hablando de esos procesos de aprendizaje, tienen que ver también con estas posibilidades de formas de explorar las formas de colaboración como unas formas de conocimiento cruzado o de crear como un nuevo conocimiento. ¿Cuáles fueron los conocimientos que para tu equipo de trabajo? ¿Qué pasó internamente para tu equipo en relación a los dos, tanto a Science Frugal como también el proyecto de Yo creo que I think the internal learning is what motivates all the team to go on, and especially we live in the world of science communication, science education, which is tends to be a bit disconnected from the outside world, for the actual problems that people see around, and especially from the thing that the audience that we talk to define as relevant. I think the talk of Nina Simon tomorrow or the day after tomorrow will focus on this concept of relevance that for us is and so the fact of being able to connect to something which is relevant for the audience, and the fact of being able to let the audience define the relevance of your activities is the main element of learning that we have through this action. So we are able of letting off the power of deciding what is important, and this we do by starting from what people know. Which is the audience, the experts, the semi-experts, the community that are interested. We put them, they're all different form of knowledge, and it's the fact of letting them defining this element of relevance. I think this is the most important learning that we have. Then there are very practical things. We learned how to use a 3D printer and how to use the dustbin as a source of, okay, but very, very important, but this is specific. And then more generally is this, I would say. Pero en algún punto esto que vos sugerís acerca de estos aprendizajes cruzados también tiene que ver con instalar como agendas compartidas, ¿no? O sea, esto de que I'm sorry. Las agendas. Like, agenda? Yeah, yes. Okay. Yes. Sí. O sea, que lo que estaba... sorry. I was trying to speak in English. What I was trying to say is that letting people decide what is important, it's also creating an open agenda of what the museum should address, in a way. Consider that, in a way, the museum didn't lose their specificity. It's a science museum, it's a science center. No, but I think we are safe on that side, but okay. Because we are quite marginal. I've been presenting this. We have had a discussion together with the director of this network of Excite, and so since we had this prize, we had the chance to discuss with all of them, and the scaling up of this type of activity is not obvious and maybe not always desirable. I think there are things, letting off power to the public. It can work at a certain size for certain topics. If you make it an ideology that should become true everywhere at whatever size and on whatever topic, it's not a good idea. You have to always think. I mean, sometimes
strongly top-down, highly centered, descendant type of communication, it's better. You know, sometimes. The point is when it's always... Lo cierto, nosotros, este es un tema que va a aparecer, lo menciono en la conversación del juicio, que va a ser el tema de discusión, que tiene que ver acerca de la cocuraduría, digamos, con los públicos. Y una de las preguntas que nos queremos hacer es si verdaderamente se generan estos espacios de participación y de producción como de conocimiento de conjunto, hasta qué punto son procesos democratizantes, o hasta qué punto verdaderamente democratizan, hasta qué punto... digamos, justamente, la idea es tratar de salir de esos lugares extremos. Well, the main difficulties is to bring it up at institutional level. That's something that has been said many times. Organizational change. I think we should be very careful to be too satisfied by great examples. Great examples are great. They make us feel well, but until things are mainstreamed, so until an obscure museum with no brilliant director, with no brilliant team that do just their job, and they are wonderful people doing just their job, they will be able to embrace change. Until then, you know, our examples, which are a bit, you know, marginal, you know, so we have to be careful to be too much satisfied by great examples until they are institutionalized. And I'd like to repeat, I'm a big fan of co-production, of co-construction of knowledge. I build my work on that. Don't do it always. Do it when necessary. Do it when the people that you're working with see a need for it. But don't do it because it's important to co-construct. So whatever the topic, whatever the people involved, oh, let's co-construct. No, maybe not. Maybe don't have like a monoculture of co-production. Gracias. Y la última pregunta, y ahora nos vamos a tomar unos minutos para que ustedes puedan escribir sus preguntas a ellos, es para Gelton. Si hay algo que aparece de manera muy fuerte en tu proyecto, depende de quién lo mire también, es el despliegue de actores, de instituciones involucradas en relación a la cantidad de personas que directamente que están en necesidad y sobre las cuales se trabaja en este proyecto. O sea, hay algo de escala inversa, por decirlo así. Es mucho más las organizaciones que se involucran, o las instituciones y las personas de esas instituciones involucradas en este proyecto, que lo que tradicionalmente se piensa como un destinatario o un beneficiario de un proyecto. No sé cuántas personas viven en el parque del Circuito de Libertad, pero me intriga muchísimo saber cómo lograste desde la gestión pública, porque también tu trabajo tiene que ver con esa gestión, en poder sostener en el tiempo un proyecto que ya de por sí es difícil, con instituciones muy diferentes y que en otra lógica mucho más capitalista, en otra lógica mucho más competitiva, no es necesariamente, no es práctica, ¿no? Son pocas las personas a las que directamente beneficia este proyecto, aunque en realidad son muchas, y es muy interesante ver cómo invertiste como esa fórmula. Eu tô querendo levar todo mundo para Belo Horizonte, sabe? Dessa mesa. Mas eu tenho tentado, dentro do setor público, fazer essa implosão que ele faz do lado de fora. Quando eu estou ocupando qualquer cargo público, eu faço o que eu deveria fazer fora. E a gente tem conseguido, através dos resultados, isso. Então, um exemplo, dentro do circuito, já mais de 150 moradores passaram pelo nosso projeto. No início, a gente tinha uma média diária em torno de 56 moradores. Nós temos 10 hoje. E não é com expulsão, é com trabalho conjunto. Agora, a gente precisou, em cada uma das instituições, achar alguém que fosse uma pessoa-chave, que se comprometesse fora do horário de trabalho, fora das ações, e pensar o que ela podia fazer para reformar a sua instituição.
Na verdade, a gente tem dado a oportunidade às instituições governamentais de se modificarem. Então, eu vou dar um exemplo rápido do que é isso. Nós conseguimos conectar um morador em situação de rua com a família dele no interior. E aí, nós fomos à prefeitura para ela fornecer o dinheiro da passagem. A prefeitura não deu. Eu falei, tudo bem, eu tiro do bolso e dou. Juntei mais 2 amigos, era muito caro, juntamos mais um dinheirinho para o lanche dele. Fomos embarcar, demoramos 3 dias para conseguir embarcar. A empresa de ônibus não queria, depois alegaram que o morador não tinha documento, depois alegaram que era uma questão de lei. Aí nós levamos todo mundo para a rodoviária, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a polícia. No 3º dia nós conseguimos embarcar o morador para a casa dele. Então, o que a gente tem feito é uma política de enfrentamento das realidades. Eu estava conversando antes de vir para cá, não tem um único centavo investido nesse projeto. Nenhum centavo. O que a gente tem feito é criar um trabalho colaborativo de rede. E aí, hoje, dentro das instituições, a partir desse trabalho, há um protocolo de intenções que foi criado. É um projeto que está além do nosso, que chama Rua do Respeito. E aí cada instituição, ela assina um protocolo dizendo qual o compromisso que ela assume publicamente. E a gente faz reuniões mensais para verificar quais as instituições, as universidades, quais parceiros desse projeto têm atuado. Então, o que a gente tem tentado, na verdade, é implodir o sistema por dentro. Se ele não consegue enxergar o morador em situação de rua, nós levamos o morador de situação de rua para dentro da instituição. E aí a gente tem conseguido reformar a maneira que se entende, né? A nossa briga atual, a nossa luta, é para que os lojistas, para que quem financia grandes projetos da cidade, possam enxergar essa metodologia como uma forma de resolver problemas sociais e não de empurrar essas pessoas para a calçada do lado, né? Num dos dias, finalizando a resposta, um comerciante reclamou que todos os dias pela manhã tinha um cocô e um xixi na porta do estabelecimento dele. E aí nós fomos pesquisar. É porque ele era um comerciante que agredia os moradores. E a resposta política deles, às agressões, era de sujar o espaço que ele ocupava comercialmente. Isso afastava os clientes. Então, isso era um ato político. E aí nós conseguimos conversar e dialogar, colocar as duas partes juntas, e esse comerciante hoje trabalha junto com os moradores. Então, é um rompimento completo do que está colocado para uma transformação social. O que a gente percebe, na verdade, é que cada um de nós tem saberes distintos, mas cada vez mais a gente tem dificuldade de dialogar. Então, o nosso grande papel é colocar esse diálogo em funcionamento. É fazer o que a nossa tradutora está fazendo tão bem. Pegar as linguagens diferentes e transformar isso numa conversa produtiva.